Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go, en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 24 de junio del año 2022. Es la penúltima semana del mes de junio, que es el mes que marca la mitad del año y el inicio, a partir del 1 de julio, de los últimos 2 años de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen. En materia internacional hay que destacar hoy varias cosas. Primero, la crisis que sigue planteada en Ecuador. Ayer los grupos que protestan, grupos de personas originarias, trataron de tomarse el Congreso de ese país. Fueron impedidos y repelidos por la fuerza pública, pero esa crisis sigue escalando. El gobierno ya está planteando una serie de concesiones para que se sienten a dialogar. Así que vamos a tener que seguir dándole seguimiento al tema. Y en Estados Unidos, a propósito de Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado en esta ocasión, aprobó con 65 votos, es decir, bastante más de la mayoría necesaria, una propuesta legislativa para tratar de controlar, de establecer controles a la adquisición e incluso al porte de armas, porque la ley incluye la posibilidad de confiscar armas cuando personas que ya las hayan adquirido estén en posibilidad de malutilizarlas. Así que es un avance, no se había dado en décadas este tipo de legislación, pero como consecuencia de los últimos sucesos y de la propuesta hecha por el presidente Biden, que fue reformada, no es tan extensa como él la hubiera querido, pero sí cambia. Pero es un avance. Es un avance. Por otra parte, Flor, yo decía ayer con un grupo de amigos que, curiosamente, los políticos están tratando de corregir cosas o errores o trastadas de los jueces, porque por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos, con votación mayoritaria de 6-3, los 6 republicanos contra los 3 de tendencia demócrata, eliminaron a nivel federal la posibilidad de que los estados legislen contra el porte de armas en público. Los que más se quejaron inicialmente han sido la gobernadora del estado de Nueva York, que había recientemente legislado ese estado, la legislatura de ese estado, recuerden que en Estados Unidos es un sistema federal, sobre el porte de armas en público. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos echó por tierra esa legislación y de paso las que cualquier otro estado quisiera implementar. Así que unas de cal y otras de arena. Así es. Y pasando a lado nacional, viste que el mercado marisco se quedó sin proponentes. Sin proponentes, y es explicable, digo yo, porque un proyecto con tantos tropiezos, tanta mala opinión pública que ha generado, es difícil encontrar proponentes. Además, en una situación de estrechez fiscal que la gente ve, los empresarios ven que, por ejemplo... Pero es que además es ilegal, entonces la gente no se quiere meter en un proyecto que al final te pueden no pagar, te pueden sí pagar. Por eso te digo, con todos los tropiezos del mundo, aparte de la opinión pública en contra. Pero por otro lado yo me pongo a pensar, si hubiera el negociado que muchísimas personas piensan que hay, y que el alcalde por algo está muy empecinado en ese proyecto, ¿no habría un proponente que se hubiera interesado? Bueno, es válida la inquietud, pero a lo mejor... Sabiendo que se la va a ganar, pues. A lo mejor no hay el negociado y es un empecinamiento del alcalde de hacer algún megaproyecto que quede como signo o firma de su gestión durante el paso por la alcaldía. O sea, que solamente haya sido una terquedad, como ya lo conocemos que es terco. Recordemos que el alcalde, José Luis Fábregas, realmente él está tratando de utilizar la alcaldía, o digamos como parte de una carrera política que él aspira, y lo ha dicho públicamente, y lo dijo aquí en nuestro programa Flor, a convertirse en presidente de la República en un futuro. Entonces él quiere dejar un megaproyecto. Desafortunadamente ha escogido muy mal, habiendo tantas necesidades en la ciudad de Panamá, en áreas mucho más pobladas, con mucho más población que serían beneficiadas. Él ha escogido inicialmente la playa, y cuando la playa se truncó por diferentes motivos, entre esos la pandemia, pues escogió
la fase 1 del proyecto de la playa, que era precisamente el mercado de marisco. Pero bueno. Exactamente. Oye, bueno, los diputados del tribunal, los diputados de CD, perdón, ya activaron su defensa, sí. los que son traicioneros, rebeldes o como los queramos llamar, o obedientes debidos, como los llama Rodrigo Noriega, ya activaron el... Era de esperarse, eran naturales. Nadie, o sea, el derecho al pataleo lo tiene todo el mundo. En este caso pueden apelar esa decisión. Entre hoy, lo habíamos dicho, ¿no? Que eso exacto. Entre hoy y el lunes tiene que presentar la sustentación de la apelación por escrito. Y por otro lado, en el tema transparencia, que es el tema que vamos a ahondar hoy con nuestro invitado, ¿cierto, Guido? Sí, lucha contra la corrupción, eficiencia en la lucha contra la corrupción, combate a la corrupción, que tiene que ver mucho con la transparencia. Así es, tenemos ese tema para hoy. Viste que un tema que es sensible, altamente sensible, Flor, un juzgado determinó que no hubo, o que los que estaban siendo procesados, por lo menos yo lo interpreto así, que los que estaban siendo procesados por el tema de la muerte de los neonatos en el año 2013, no eran los responsables. No se pudo probar la vinculación de ellos con la muerte de esos neonatos. A pesar de que el Ministerio Público sostuvo que tenía pruebas contundentes que los vinculaban por haberle administrado heparina sódica, que es la que, conteniendo un grado de alcohol bencílico, aparentemente fue la causante de las muertes de esos 8 niños. Quedaron 8 niños muertos y creo que 5 con unas discapacidades prácticamente permanentes. Mira, afectaciones en 13 familias, 8 de ellas afectaciones totalmente permanentes, lutos de por vida. Al final pasa lo que siempre pasa. Sí, nada. No hay responsables. O Nada. por lo menos los que estaban siendo procesados no resultaron ser ¿Cómo los reaccionaríamos cualquiera de responsables. nosotros si eso nos hubiera pasado a nosotros? Eso tiene que ver, aunque parezca traído de los cabellos, tiene que ver con el tema del combate a la corrupción, precisamente. Que Sí. es una de las falencias. La plata que tiene que ir a una cosa no llega a donde debe estar. Sí, una de las falencias que se destaca en el informe que analizaremos más adelante con el invitado es precisamente que tenemos falencias en la administración de justicia. Y por lo tanto se produce un grado de impunidad. No solamente en temas... Cuando el Ministerio Público tiene todo sustentado, lo envía sustentado, no puede ser que nadie sea culpable. O sea, la verdad, entonces después nos quedamos que no salimos de las listas y todo lo demás. O sea, puede son haber casos errores tan sensibles. Lo que pasa es que aquí, y eso es muy común, lo estamos viendo de forma muy común, a veces no son errores de fondo, sino errores de forma. No conozco a profundidad el caso. Lo que no puedo en aceptar detalle. es que me digas que hubo 8 muertos y que nadie esté responsable. Pero yo sí creo que este caso puntualmente pudiese trascender por lo que ocurrió, la justicia local y quedar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Porque sí se trata, obviamente, porque sí hubo un hecho. Sí, el hecho sin existe, duda. ahí Hubo un está. hecho. Sin No- duda. No sé si fue por un tema de forma o de fondo en el O si fue proceso de la audiencia, negligencia o no. negligencia o no. O malpraxis, Bueno, no sé. no, es Exacto, que o sea, pero sí hubo un hecho, sí hubo muertes. los O sea, imputados estaban siendo investigados y procesados no por homicidio culposo, sino por homicidio doloso. Entonces, lo que ocurre es que el juez ha dictaminado en su fallo que no hay vinculación directa de los que estaban siendo procesados con el hecho. Eso es primera instancia, eventualmente el Ministerio Público va a apelar Sí, pero ¿qué y tanto? lo tendrá que resolver un tribunal superior. Entonces, Sí. o tribunal de apelaciones. Pero el mensaje que se manda es un mensaje de impunidad. Eso es así. Y traspolemos esto al tema de la lista del Gafi, que ustedes muy bien ahora concatenaban. Cuando el Gafi nos dice, Panamá tiene que garantizar la certeza del castigo, ahí está. O sea, lo estamos viendo, lo estamos viviendo en carne propia. Sí, Bueno, sí. y Flor No tocaba- necesariamente en los casos de estos de alto perfil y lavado de dinero y todo aquello, en la misma justicia regular. Flor tocaba un punto importante que tiene que ver con la priorización de los recursos del Estado. La justicia siempre ha sido la cenicienta, ¿no? Entonces, no podemos esperar tener una justicia de primer mundo otorgándole un presupuesto del quinto mundo. Y como quiera que la justicia es gratuita, tiene que ser sufragada por los contribuyentes. Es decir, es el Estado el que le aporta los recursos, porque no se cobra en los tribunales de justicia. Entonces, ahí hay un problema. No se cobra oficialmente, tú dices.
no se cobra oficialmente, o sea, no hay una tarifa de yo voy al juzgado tal y tengo que pagar tanto. No, es verdad, no hay una tarifa oficial. O sea, lo que quiero decir es que es una actividad que es subsidiada por el Estado, Discrecional. por nosotros, los contribuyentes, y por el Estado a través de sus ingresos que recibe de actividades del Estado. Pero siempre se le ha escatimado a la justicia los recursos para que funcione adecuadamente. Entonces, mientras no tengamos una justicia con los recursos mínimos que establece además la Constitución, no podemos estar exigiendo que haya una justicia contundente que produzca una certeza de castigo. Ese es el punto. No estoy justificando de ninguna manera. No, pero es que la excusa de la plata la da todo el mundo. La verdad. Pero no estoy justificando. Es que es una realidad. Y es una realidad pero más que plata, yo creo que hay un tema de voluntades. Porque hay plata para todo, Atenógenes. Sí, claro que hay plata para todo. Oye, el ministro del MOP se quejaba de que solo tiene 350 millones de dólares. 22 millones en presupuesto mensual de mantenimiento. Yo revisé esos números porque el ministro dice, ay, que es que me han dado, antes daban 1.000 millones y ahora no. Yo estaba revisando y los que conocen del tema del presupuesto del Estado, y ahí tengo la información, saben muy bien que cada ministerio tiene un programa de funcionamiento, un programa de inversión. Entonces, el ministro se refiere a los números macro de todo el presupuesto del Estado, que le dieron 700 millones. Que hace un par de años daban 1.200 millones, 1.000 millones para todo lo que estaba haciendo obras públicas. Bueno, habían otras obras. Recuerdo que el gobierno pasado hizo como 2.000 kilómetros de carretera y lo vendió así como 2.000 kilómetros de carretera. Y bueno, metió en el presupuesto de obras públicas esos 2.000 kilómetros de carretera. ¿Qué ocurre? En el presupuesto del Estado y en el caso de obras públicas está el rubro de mantenimiento y rehabilitación vial. Allí, este ministerio tiene 270 millones asignados para este año 2022. Y no estoy contando los 40 que ya le dieron, porque si tú sumas los 270 más los 40, son los 300 millones que el ministro está diciendo. 310. Y entonces, ¿pero cuánto daban en el 2016 en ese mismo rubro, Guido? Daban 275 millones. Bueno. Hubo unos aumentos en el 2017, 2018 y 2019, en donde ya daban 424 millones, 474, 482 por los famosos 2.000 kilómetros de carretera. Pero ya en el 2020 las cifras son claras, 376 millones, 330 y bueno, el año 2022 274. Este presupuesto, no estoy viendo la ejecución. Cuando yo sumo y vemos los últimos 6 años, 7 años ahí, 2.635 millones que se han destinado en el presupuesto, no sé la ejecución, pero yo asumo que se ha ejecutado bastante. Bueno, porque si no, no hubieras ese creciendo entre el 18 y el 19, por ejemplo. Entonces, y entre el 17 y el 18, mira eso. Pero cuando tú sumas del 2016 a 2022, 2.635 millones solo para mantenimiento y rehabilitación vial. Perdónenme. Eso es mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. Demasiada plata para ver la realidad. Si fuera unas calles perfectas, yo te digo perfecto, pero lo que estamos viendo en las calles... Se pagaron 1.200 millones. 1.200 millones se pagaron por los corredores norte y sur. Claro, hace como 10 años en la época del señor Martinelli se pagaron 1.200 millones. Nosotros hemos pagado en los últimos 6 años 2 veces y medio lo que pagamos por los corredores en rehabilitación y mantenimiento vial. Solo allí, no estoy hablando del resto de lo que es ese presupuesto. O sea, entonces, eso además cuenta arreglar las cositas que están mal. Solo cuenta arreglar. No. Rehabilitación vial es también cuando se hace, por ejemplo, las carreteras en Darién, que ya está hecha la vía. Y entonces pero con todo no se eso, repara. Por ejemplo, el tramo que hizo la administración pasada, que es la mejor parte de la carretera era Darién. Eso se llama rehabilitación vial, porque la carretera ya está hecha, pero la hicieron nuevamente. Esos números, esos 2.636 millones invertidos en rehabilitación y mantenimiento vial ha sido suficiente. Al mes el Ministerio de Obras Públicas tiene 22 millones. 22 millones en el presupuesto de este año. Eso es lo que decías tú aquí en Adela Domínguez hoy. José Antonio Domínguez, con el que conversaba en el noticiero de la mañana. Que si en el año 2017 le daban 424 millones, pero perdóname, ¿estás ejecutando los 22 millones que tienes? Si no ejecutas de forma correcta, porque la gente se está quejando de que las carreteras están llenas de huecos, significa que hay un problema en la ejecución o no. No, lo que pasa es que esa plata era para pagar contratos anteriores. Está bien, pero es que van 2.636 millones y aquí no hay rendición de cuentas de esos 2.636 millones. Y es lo mismo que pasa con lo que hablábamos ayer del Seguro Social. En todo. De la comida, el rubro de alimentación del Seguro Social. La plata la plata se ha desembolsado y no llega donde tiene que llegar. Es lo que pasa en el Estado todos los días. ¿Dónde se queda la plata? Es la pregunta.
¿Dónde se queda la plata? Porque ahí está. Porque Entonces, está ejecutada. el llanto del presupuesto se escucha en todos lados. Es que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay presupuesto. Sí, pero ahí está en el presupuesto. ¿Se ejecutó o no se ejecutó? Porque lamentablemente el tema de la ejecución presupuestaria no es público acá. ¿Y cómo se ejecutó? ¿Cómo se ejecutó? Porque lo que la gente no ve y no palpa es la ejecución materialmente. Yo creo que a nadie le molestaría esa cantidad de plata si los huecos no estuvieran como están. El video que mostramos ayer aquí, oye. Claro. Esa es la mejor prueba de que nos están robando en la cara. No, y dice el ministro como justificación, ahí lo que hay es una mala señalización. No, señora, ahí lo que hay es un hueco de una obra que no está concluida. Exactamente. Es que eso no tiene justificación. Pero además me parece insultante los argumentos. ¿Cómo que mala señalización? ¿Él no vio el video? Un hueco, o sea... Ahí no había señalización siquiera. No, sí. Cualquiera, a cualquiera nos hubiese podido pasar el eso. jersey o el letrero se había caído, pero es que independientemente de eso, ese hueco, ¿por qué está ahí? Sí. En mitad de una vía principal como la avenida Ricardo J. Alfaro. No, eso no tiene justificación, porque además esa obra lleva años ejecutándose. Más antes, yo creo que desde 2016 por allá, o antes. A paso de tortuga o de cangrejo, yo no sé cómo llamarlo, pero bueno, a un paso realmente lento. Mira el video, mira ese video, ¿cómo que mala señalización? No, sí. Y otra cosa, mira, aquí hay un hueco aquí en Panamá enorme. No hay un estándar para las obras públicas. Entonces dicen, no, lo que pasa es que el Estado paga tarde. Bueno, entonces ordenen la forma de pagos del Estado para el tema de las obras públicas, que es donde más sensibilidad hay entre la ciudadanía, no solamente por calles, sino por la falta de aceras. Entonces, porque aquí de repente se puede pagar, miren, y nada más para muestra un botón, lo que costó, por ejemplo, el tramo marino de la cinta costera 3. O sea, el tramo marino nos costó 100 millones por kilómetro y la gente se queja porque cada vez que menciona el nombre dice, no, lo que pasa es que eso, no, es que eso depende de nada. No hay un estándar. Y ese es parte del problema que estamos viviendo. Sí, bueno. Entiendo que sí hay, lo que pasa es que no se cumple. No se cumple, obviamente. Hay, porque para eso hay un departamento de supervisión de ingeniería en la Contraloría General de la República. Y auditoría en las entidades también. Y hay unas normas técnicas en el Ministerio de Obras Públicas también. Lo que pasa es que nadie supervisa que se cumplan los estándares. ¿Esas oficinas existen en papel o en realidad existen? No, existen, porque todo tiene que estar normado, Flor. En materia de contratación pública no hay libertad de hacer lo que se le da la gana, y menos en contratación de obras públicas, que son tan delicadas. Si hubiera la libertad. Imagínate eso. De eso depende nuestra seguridad, de una obra pública bien o mal construida. Entonces, lo que pasa es que nadie supervisa, nadie cumple, nadie verifica. Para eso, o sea, no sé. No, y cuando yo veo encuestas como la que ha presentado, y vamos a presentar hoy, cuando vemos la capacidad que tiene el Estado para poder combatir la corrupción, me da mucho miedo los millones que se han invertido. Porque cuando hablamos de esos miles de millones, sin transparencia, sin rendición de cuentas, obviamente las oportunidades que hay para poder darle un uso no adecuado a ese dinero son enormes. Entonces, mire la última encuesta que presenta casualmente el índice de capacidad para combatir la corrupción y denota que Panamá está en una posición intermedia, porque vamos por la mitad del total del país. Yo me equivoqué ayer, es 4,9. Pero igual... Claro, pero es que Uruguay tiene 7,4. Así es, igual es 4,9. Claro. Estamos de séptimos, pero 4,9 estamos fracasados sin derecho a rehabilitar. Sí. Y Costa Rica, no llegamos ni a la rehabilitación. Y Costa Rica, que tiene también sus problemas y tuvo su problema de corrupción, que está al ladito, pero allá la gente, si la condenan, tiene 7,1. Bueno, y Barzallo, justamente, que tenemos como invitado hoy, tuiteaba en estos días que somos el único país en las 3 listas discriminatorias. Increíble, ¿eh? Eso es terrible. Y después nos quejamos, pero bueno, ahí están los números. Ahí están las realidades, ahí están los presupuestos. Oye, tenemos que dejar de decir que es que nos las tienen veladas, porque, o sea, por favor. A propósito de informe, y como este tema lo vamos a abordar en propiedad después del cambio con nuestro invitado, a propósito de informe, no puedo dejar de mencionar el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2021. Y lo vimos. Que salió ayer. Donde Panamá también, para consuelo de algunos, dice, pero no estamos tan mal como otros. No, es que ese no es la evaluación. Si uno quiere ser de excelencia, tiene que evaluarse siempre mirando a los que están mejor, no a los que están. Es muy claro que destacan que hay una obstaculización. Así es. Y yo sé que ustedes no lo van a mencionar porque ustedes son unas personas éticas, pero yo sí lo puedo mencionar. En el informe se menciona primero las amenazas de muerte a Flor Mirachi y Ángel por la publicación que hizo en el diario La Prensa
de la red de vacunación clandestina. Que nada quedó. Que nada ha quedado hasta Otro ahora. más que queda en nada. Y afortunadamente las amenazas tampoco quedaron en nada. Pero bueno. Todavía. Y también las menciones que hace una diputada siempre, esta vez a ustedes dos también, de que ustedes son periodistas que trabajan para los poderes económicos. Sí, Eso, quedó establecido. ahí. eso es una amenaza de un funcionario público de elección popular contra el ejercicio del periodismo. Pararse ahí en esa curula, decir lo que se le ocurra contra determinadas personas. Bueno, cuando lo dice contra periodistas, hay una organización a nivel iberoamericano y en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión, que toma nota de esas amenazas y lo pone en un informe. Qué vergüenza ¿no? quedar en Ya no es el como país departamento, en eso. ya no es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que también hace su informe de derechos humanos, es el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Ni es decir, tampoco de toda una América. denuncia más al aire. Así es. Y aquí es donde debe haber, porque es que eso ocurre en la Asamblea de Diputados, donde hay diputados de todos los partidos, donde hay diputados independientes que se rasgan las vestiduras hablando de una cosa o de otra, pero no se enfocan en lo realmente importante. Porque aquí se lo dijimos a los diputados Ni se independientes. respeta tampoco. Claro, porque hay en la Asamblea, cuando un diputado se sale de orden, cualquier otro diputado tiene la obligación moral, por lo menos, y más si eres un diputado independiente, de llamar al orden a ese que se sale del orden y decirle, oiga, un poco de respeto, son ciudadanos. Así Porque ellos es. sí tienen el poder, los ciudadanos. Nosotros no tenemos el poder, ellos sí tienen el poder, nosotros no. Nosotros podemos ser periodistas, comunicadores, pero no tenemos poder. Nos llamamos cuarto poder, pero eso es el nombre del programa nada más. Sí. No tenemos ningún tipo de poder Pero- político real. Pero ¿sabes cuál es el problema? Solo Que el de la entonces palabra, eso los sí. informes ponen en evidencia las amenazas, las obstaculizaciones o los intentos de obstaculización de la profesión del periodismo, pero si te pones a ver, ¿dónde va uno en Panamá? Solo nos queda esto, Flor. Solo queda Solo esto. queda En esto. Panamá, Sí. ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría Por del Pueblo debería ejemplo. tomar nota. Exacto. Lo que pasa es que no han todavía establecido la oficina del delegado especial para la libertad de expresión. Y Porque eso el lo señor, dijo- lo el dijo señor LeBlanc. defensor dice que no tiene presupuesto. Sí, pero al principio dijo Hombre, eso no se puede hacer. Para eso no se necesita presupuesto, se necesita voluntad. Voluntad. Total. Ahí no hay país, no se necesita plata. ¿Y por qué es importante esto? Sí. Porque el ejercicio del periodismo es fundamental, del periodismo libre, fundamental para la vigencia de un sistema democrático. Es fundamental. Ustedes fíjense que cada vez que hay restricciones a la libertad de información y de expresión son en sistemas no democráticos. Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? Entonces Y lo que queremos estamos seguir ese ejemplo. advirtiendo es que no siga, porque es que si a esto nadie se para en la asamblea y hace el llamado de atención como ha ocurrido hasta ahora, eso va a seguir. Hoy somos nosotros, ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que ellos son periodistas. No, no, no. Pero es que puedes atacar a cualquier ciudadano como se ha atacado en la asamblea. Fíjense, Exacto. A cualquier ciudadano. Fíjense cómo se llama el fragmento del informe donde habla de eso. Periodismo y democracia. Así es. Porque es fundamental. Y hay que entender eso. Sí, sin periodismo Es no hay fundamental. democracia. Tenemos una pausa, vamos a hablar con Carlos Barzallo, casualmente de la manera en que Panamá está combatiendo la corrupción aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea, ¿verdad? Carlos Barzallo está con nosotros esta mañana. Carlos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Estábamos viendo estos resultados de este índice que demuestra la capacidad que tienen los estados por combatir la corrupción y nos llama mucho la atención que aquí es como la data dura de esa percepción que todos tenemos acerca de la forma en que Panamá combate la corrupción. No sé qué piensas tú, Carlos. Sí, es correcto. La clave es eso. Data dura es otro índice más. Tenemos muchos. Al final voy a hacer un listado para beneficio de la audiencia. Pero bien, en este índice, como era de esperar, no salimos bien. Estamos en un mar de mediocridad porque la región latinoamericana, su mejor estudiante no llega al 4. Nosotros estamos en un 2,5, que es mediocre definitivamente. Y los tres mejores, que son Chile, Uruguay y Costa Rica, son los que siempre salen mejor en todos los otros índices. Este es un índice, la palabra clave aquí es capacidad para combatir. Es decir, si quisiéramos, sí podríamos hacerlo. Primero hay que querer, la primera es la voluntad, pero luego que se tenga toda la voluntad hay que tener la capacidad.
Y los dos elementos son los que hacen un posible éxito, que no se tiene porque falta la voluntad, y si esa se tuviese, faltaría la capacidad, que se traduce en recursos humanos, económicos y conocimiento para hacerle frente a este flagelo que nos tiene capturados, y una captura requiere, por ende, una liberación. Carlos, el índice establece ciertos parámetros de institucionalidad, de vigencia de la democracia, de justicia, y en el que mejor sale Panamá es en el que mejor sale en su calificación propia de Panamá es en la democracia. Pues por supuesto, tenemos una democracia imperfecta, pero la tenemos en comparación con otros países que no la tienen. Sin embargo, en los índices de justicia y de institucionalidad es donde estamos muy mal, y eso hace que se nos baje el promedio, ¿no? Y entonces quedamos fracasando. Tú fuiste generoso, dijiste 2,5, estamos realmente en 2,4 o 2,45 más bien. No nos alcanzaría para rehabilitar si fuera una materia de la escuela. Eso, bueno, 2,5. Hablando de la escuela, por ejemplo, y porque lo escuché hace un rato, y el índice explica que es puro dato y una metodología. Los datos, lo que pasa es que terminan abrumando a quien los escucha, pero rescatemos lo siguiente. El índice no busca, y lo dice expresamente, avergonzar, que es el sistema que tienen de name and shame, nombrar y avergonzar. Y no busca discriminar, una palabra que se ha puesto de moda, no es una lista discriminatoria. Y eso sería paradójico, porque sería como el estudiante que fracasa en la escuela y le dice a su padre que el profesor lo está discriminando. No se trata de una discriminación, los datos llevan al fracaso. Y en los temas que me preguntas, Guido, específico, el tema donde estamos débiles es todo lo que tiene que ver con justicia, desde independencia judicial, donde en otros índices marcamos bajo, que es coincidente con este, y el problema, por ejemplo, cómo se ha estado tratando recientemente, para dar datos recientes. En febrero de este año, como ustedes bien saben, se logró una victoria que parece raro que se logre tan tarde, que es declarar inconstitucional el presupuesto en materia del presupuesto del órgano judicial, y fue una victoria que por ahora será pírrica hasta que se haga la nueva ley de presupuesto para lograr la independencia judicial. Ya en este programa he mencionado los datos duros sobre la escasez de operadores de justicia. Nuestro promedio es de 11, casi 12 jueces por cada 100.000 habitantes. El número ideal es 65. Esa es la gente que va a hacer el trabajo, si no hay suficiente gente. Y el problema es qué conocimientos tiene. Yo me dedico mucho a la capacitación de los funcionarios, y cuando veo que también los capacitan personas que los capacitan con derecho corporativo tradicional, que ya está superado en el resto del mundo, veo que la lucha es difícil, porque si nuestros fiscales y jueces están instruidos en conocimientos con métodos ya pasados, no vamos a encontrar el tema de fondo de justicia que queremos. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos concretos, y también ahí se menciona el tema que les interesa a ustedes y a toda la sociedad, de el elemento del periodismo, donde también capacitamos a los periodistas, porque hay un problema. Hay un divorcio entre lo que sale en las noticias y lo que pasa en la justicia, lo cual genera frustración, porque los casos no se ganan, ni se pierden, ni se termina sabiendo la verdad, sino que prescriben o no prescriben luego de demoras intencionales para que no se sepa el fondo del asunto. Sí, en donde nos va peor de los parámetros que se tomaron es en procesos legislativos y de gobierno, que está dentro del esquema de democracia e instituciones políticas, y en independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación, es decir, del Ministerio Público. También nos va mal en movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Más bien, ¿en qué no nos va mal? No, nos va muy bien en la calidad general de la democracia, nos da muy bien, bueno, muy bien porque tenemos más de 8, más de 4, ¿no? No llegamos a la excelencia, por supuesto. Nos va bien, relativamente bien, en comunicaciones digitales y redes sociales, en mejoras en la educación. En lo otro nos va en todo por debajo de 3. No, tú lo dices en función de lo que nosotros mismos estamos respondiendo, pero cuando yo lo comparo, Carlos, con respecto a Costa Rica, aquí al ladito, para no compararnos con ningún otro país, Costa Rica nos duplica prácticamente en todas las categorías, incluyendo en la independencia y eficiencia judicial que tú señalabas, y la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, los cuales son inexistentes como institución. O sea,
no existe organismo anticorrupción a nivel institucional en Panamá. Esa no solo es una percepción, es una realidad con esta data que estamos viendo, Carlos. Sí, y lo que existe generan confusión y frustración. En el modelo nuestro existe el Ministerio Público con las Fiscalías Anticorrupción. Esa es la figura constitucional y legal. Pero tenemos otros organismos que generan pues dudas y frustración tipo ANTAI, en el sentido de que no tiene herramientas, ni dientes, ni estructura legal para hacer mucho. Incluso últimamente se vetó la ley de conflicto de intereses y se trajo eso como tema a colación para vetar esta iniciativa que le daba ciertas funciones a ANTAI por ley y que podría haber adquirido nuevas funciones. Sin embargo, tú lo dices bien, no tenemos las instituciones armadas y las pocas que hay no tienen los recursos necesarios. Pero yo insisto en el tema sobre todo de voluntad y ahora que mencionaron el serio tema porque hay que buscar el porqué de las cosas y el cómo solucionarlo. Esta letanía de dar datos donde salimos mal y complacernos con los que salimos mediocres, no creo que lleve a mucho. Es cómo lo solucionamos y por qué estamos así. Hay mucha apatía ciudadana, hay gente que critica, que se critique, que la sociedad no participe, pero le puedo decir después de dedicar algún tiempo en esto de que no son muchos los que están en el lado de la lucha y los que están bastante divididos, cada uno quiere tener su propia trinchera y su propio protagonismo. Entonces, esto dificulta también, y no es un problema actual ni un problema personalizado, es un problema histórico. Si se leyeran el último trabajo de Jason García Padilla, que dice por sus frutos los conoceréis, donde hace un estudio sobre el problema latinoamericano de la corrupción y lo lleva pues al trasfondo histórico y hasta religioso, donde se nota cómo Latinoamérica tiene un serio problema de raíz porque no combate realmente la corrupción, la cual es endémica. ¿Que es imposible salir del problema? No, nosotros creemos que se puede, pero hay que participar más. Hay que tener voluntad, era el primer requisito que mencionabas. Sí. ¿Perdón? Que hay que tener voluntad, que es el primer principio que mencionabas. Sí, y la voluntad se compone de la exigencia de los ciudadanos. ¿Por qué la autoridad hace o deja de hacer lo que hace? Porque tiene una población que le exige mucho o poco. Exigir, las poblaciones donde son más exigentes toleran menos y las personas no se pueden salir con la suya en eventos que no se toleran, simple y llanamente. Mientras se tolere, se deje hacer, se deje pasar, estaremos siempre en este círculo lamentablemente vicioso y podría ser un círculo virtuoso en el sentido de que ser bastante críticos y no conformarnos con la mediocridad. Aquí este índice, como se hacen titulares, se puede vender con que Panamá mejoró modestamente. Así dice el resumen y cuando usted compara cómo estaba antes. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, no hay realmente ninguna mejora. Hay 10 índices que yo tengo listados que van desde la percepción de corrupción de transparencia, que digamos sería el índice madre. Está el índice del Cyrus Vance Center, que nos ha estudiado sobre la corrupción en Latinoamérica. Está el World Justice Project, el Estado de Derecho. Están los análisis del Banco Mundial. Hay índices donde nos estudian de afuera y nos conocen mejor que nosotros. Esos índices no son leídos en Panamá, no son seguidos, no son atractivos y lamentablemente nadamos en la ignorancia. Sí, y una ignorancia patentada por el propio índice cuando vemos que, por ejemplo, el acceso a la información pública y la transparencia general del gobierno es deficiente. Obvio es deficiente. Si lo comparo con Costa Rica, que está aquí al ladito, Costa Rica tiene un mejor acceso a la información que nosotros. Y, lógicamente, cuando nosotros revisamos la calidad de la prensa y el periodismo de investigación, estamos casi al mismo nivel de esa transparencia que nos permite el Estado. No tenemos casi herramientas en el ámbito del periodismo para poder darle a los televidentes, a los ciudadanos, a los consumidores de medios, información y data real acerca de lo que está haciendo el gobierno. Yo ponía un ejemplo. Hacer investigaciones en Panamá, buscar data es dificilísimo. Yo ponía un ejemplo acerca de los presupuestos del Estado. O sea, tú sabes cuánto se le asignó, pero en la medida en que el presupuesto va ejecutándose, cambiándose, haciendo los traslados de partida, imposible obtener esa información. Termina el año y ni siquiera se sabe exactamente cuánto terminó otorgándosele de más a ese ministerio, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y eso también va en desmedro de la calidad periodística, que al compararla con Costa Rica, allá obviamente está mejor que nosotros.
Y les voy a dar dos ejemplos concretos más. El estudio tiene, como lo habrán visto, una nota a pie de página donde dice temas críticos a seguir. Es decir, síganle la pista al que lo vaya a leer al futuro que tendrá el ataque constitucional a la resolución que declaró de acceso restringido las actas del gabinete. Y en este tema que estuvo de moda hace unos meses. Bueno, el problema cuando uno hila delgado, porque todos estos temas necesitan un análisis crítico y pausado, es que esa facultad que se va a discutir no generó la resolución en sí, que está mal. Viene de la propia ley de transparencia que lo permite y que la han usado y abusado de ellas varios. No significa que esté bien y está mal, no era necesario hacerlo, es inoportuno y menos cuando uno dice que está a favor de la transparencia. Pero si vamos al problema original, está en un permiso que da la propia ley de transparencia. Entonces siempre hay que ir al fondo. Y la segunda idea, en este tema que lo he estado escuchando mientras esperaba la entrevista, el constante problema de falta de recursos para los huecos, para la calle, que si no hay, y el presupuesto. Bueno, veamos la ley de incentivos turísticos fiscales y es el epítome de lo absurdo. Tenemos carencias, tenemos que pedir prestado para pagar planilla y para funcionar, pero exoneramos de manera extremadamente generosa el cobro de impuestos. Y eso no sería lo peor si hubiese un plan inteligente y científico. Hablando ustedes de transparencia, no se puede obtener el documento científico que demuestre dónde van a estar los llamados beneficios que se van a obtener de ese sacrificio. No se puede hablar generalidades de que se van a obtener empleo, que va a haber bienestar como una especie de poema. Se tiene que decir, porque así lo dice la Constitución, Contraloría y el MEF tienen que generar unos estudios donde dice de cada dólar que voy a exonerar, cómo lo voy a multiplicar. Solo así se pueden tomar decisiones. Y si usted va a las actas de la Asamblea donde hay transparencia, puede ver que ese informe no está y no se tiene, y así se aprueban leyes, lo cual deja mucho que desear. Oye, una cosa que plantea el informe también, y es una anotación para tomar en cuenta, aparte de lo del GAFI, que dice que hasta nos han dado plazo hasta octubre de este año para terminar de cumplir, porque de lo contrario van a pedir al resto de jurisdicciones que incluso dejen de hacer transacciones comerciales con Panamá. El informe también plantea el caso del expresidente Martinelli, ¿no? Voy a leerlo. En marzo, el expresidente Ricardo Martinelli obtuvo una protección legal en los casos relacionados con su presunta implicación en escándalos de corrupción, con lo cual podrá presentarse a la presidencia en las elecciones de 2024. Martinelli ha rechazado las acusaciones contra él. En mayo, un tribunal estadounidense sentenció a dos hijos de Martinelli a 36 meses de prisión por haber lavado 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht en beneficio de uno de sus parientes cercanos, un alto funcionario público en Panamá. Bueno, todas esas cosas toman nota estas organizaciones que hacen periódicamente estos informes y que nos tienen pues en la situación en que estamos. Si me permiten brevemente, quisiera referirme a ese punto, pero antes el que tocaron, el del GAFI, que es como darme cuerda. El del GAFI es de lo más interesante porque ahí simplemente este estudio lo que hace es referirse a lo que dice GAFI, se vuelve una especie como de caja de resonancia. Pero si vamos a GAFI, lo que acaba de pasar, Panamá, ya Flor lo adelantó porque yo lo he estado reproduciendo en la medida que puedo, porque tenemos un récord lamentable, que es de las 20 jurisdicciones que están en lista de GAFI, el único que repite en 3 listas de la Unión Europea y de GAFI y que se tiene como país no cooperador y de alto riesgo es Panamá. Ese es un récord que no se puede ni se debe tener, menos si uno aspira a ser un centro bancario o centro financiero internacional. ¿Solo Panamá está en cuántas listas? Wow. En 3. Cuando el universo de 20, que son los sujetos actuales. Y voy más allá. Malta. ¿Qué tiene que ver Malta y por qué lo menciono? Malta hace 6 años, su máxima autoridad usaba sociedades panameñas para ocultar sus bienes. Creó un caos político. Malta es un país que tiene un estilo como Panamá y brinda ciertos servicios como Panamá. Malta fue puesta en lista gris de GAFI en 2021. Malta acaba de salir ahora en junio de 2022. En un año salió de la lista. Y Malta en 2016 se quejaba de Panamá, de que Panamá no le daba información cuando Malta pedía. La mitad de los casos donde yo pedí información, Panamá no la daba, porque uno de los elementos que estudia este índice también es la cooperación internacional. Entonces, el elemento cuál es que un país como Malta, que parece Panamá, que ha estado en lista, que salió rápidamente, se queje de Panamá, es bastante lamentable y paradójico. Y sobre el tema del expresidente y su fuero, totalmente narrativo y hechos ciertos que cualquiera que sigue las noticias lo está ahí viendo. No hay opinión. Pero hay en lo que que ir más leíste allá. No hay opinión. Pero hay que ir más allá. El punto es
ese hecho que falta allí es que lo del fuero es un abuso generalizado, no solo de esta ocasión. Varios se han salido con la suya con fueros anteriores. No podemos olvidarlo. El que nos interesa ahora es este, pero los anteriores que están dando vuelta por ahí también han usado el sistema del fuero. El problema en el fondo es el fuero y su abuso. No, los que lo usan son el juega vivo, pero el tema está en que es un problema generalizado. Fuero abusado que no debe existir, porque si lo vemos lógicamente es todos se consideran perseguidores y todos se consideran perseguidos. ¿De quién? De supuestamente unos organismos independientes, que son la Fiscalía y el órgano judicial, y se consideran que necesitan estar protegidos por otro organismo que se toma su tiempo para decir si va o no, y cuando lo dice puede que se exceda diciéndolo. Entonces tenemos la mesa servida para lo ilógico, en el sentido de un fuero que es abuso de una protección que si en el fondo se analiza fríamente, puede no necesitarse porque lo que se usa es para abusar de ella y es generalizado. Le tocó abusar de ella ahora a este, pero hace un rato la han abusado de ella otros. Y seguramente ese episodio de la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales de eliminar el fuero y la negativa de la Asamblea a hacerlo y mantenerlo, tiene que ver con la calificación en el rubro de procesos legislativos y de gobierno. No, creo que tiene que ver con esa bajísima calificación. Es la más baja de todas. Coincido, y tiene que ver al final con la otra, que es la participación ciudadana de la actividad, que todo se concatena, porque entonces eso debía generar suficiente molestia en una democracia que funcionara para que los diputados respondieran al interés de la ciudadanía extremadamente molesta y actuaran diferente. No sabemos todos los que estamos aquí que eso no son los motivadores, sino el clientelismo y el que hay para mí. Entonces, volvamos a donde está el problema, porque si no es dar vueltas en círculo. Está en una ciudadanía poco informada, poco exigente y que ve que puede pasar diferentes que lo haga otro. No, y cuando la gente recrimina, o cuando uno como periodista recrimina, te hacen sentir loco. Te hacen sentir como si vivieras en otro país, en otro planeta. O como si fueras negativo, como me dice Guido a mí. Negativo, sí. Como si fueras negativo. O sea, como que ¿viste? Estás viendo el vaso medio vacío y no medio lleno. No. Recuerden que un pesimista es un realista bien informado. Exactamente. Oíste, Guido. Y un moderadamente optimista es alguien que sabe que las cosas pueden cambiar. Ay, ya. No. Lo que pasa es que yo veo el vaso siempre en la parte medio llena y que hay que llenarla. Yo lo veo como está, oye. Yo no lo veo como lo quiero ver. Yo lo veo como está. Oye, Carlos, yo tengo miedo que no haya ni vaso. Sí, exacto. Está Eso es lo viendo, entonces peligroso. él es peor que yo. Eso es peligroso. Gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Saludos. Y cuando volvamos, hay un derecho a réplica derecho a réplica interno hoy. ¿De quién? ¿De qué? Tuyo y tuyo. ¿De qué? ¿De qué? De lo que dijeron ayer, que sí, estaban llorando porque les dije viejo. Así que ahora ¿Pero vas a quién ha explicar. pedido derecho a réplica? No, ese es Guido salió la incómodo. conciencia, lo que hace la conciencia. No, Ella que- lo ha concedido sin que lo hayamos solicitado. Oye, eso Gracias. O sea, lo que tú quieres hablar es democracia. acerca Yo bien. quiero que Guido cuente cómo es la cosa. del tinte y del cabello. No, Y tú del no cabello. eres tan interesante. Yo quiero que él cuente cómo es la cosa, Claro. de qué te inyecta la cosa. Claro que sí. Claro, con mucho gusto. regresamos. Dale, ya volvemos, pues. Dale. Ya regresamos en Cuarto Poder. Es que el tuyo es aburrido. Sí. Es como que ya, el spray de... Estamos de regreso con más. Y Flor quiere, no sé, nos Derecho a réplica, dale, conseguiste Flor, un derecho a réplica que no hemos solicitado. Bueno, pero está dale, bien. ustedes dale. Te pasas demócrata. Bueno, Atenue dice que él no usa spray, que todo eso es difamación, que su pelo es así negro azabache como el de Blanca Herrera desde siempre. Yo no sé qué champú usará, pero quiero hablar de Guido ahora. Guido, cuéntanos la cosa. Hombre, Flor, yo simplemente desde hace 10 años, Pero tiene que dar contexto. sí, no, hace 10 años. El contexto es que todo el mundo piensa que te has hecho injerto de cabello. No es ningún injerto. Ah, ok. Yo hace 10 años me estaba quedando calvo. Y eso me lo habían pronosticado. Cuando estaba en la universidad, el peluquero de la universidad, en la década de los 80, me preguntaba si yo tenía familiares calvos. Yo le decía, ¿Había sí. un peluquero en la universidad? Sí, había una peluquería en la universidad. Es una universidad grande, seria, tiene peluquería. Me preguntaba si yo Muy tenía serio, familia. para que tenga Sí, peluquería, eso es seriedad, eso No, es requisito claro. para la seriedad. Claro, son servicios a los estudiantes. Eso, Ok, dale, ajá, en entonces. cualquier universidad medianamente seria hay ese tipo de servicios. Bueno, Ok. entonces me preguntó
si yo tenía familiares que sufrieran de alopecia, de calvicie. Y yo le dije, sí, claro, mi papá es calvo. En esa época mi hermano tenía una mata de pelo. Hoy mi hermano es calvo, cocobolo. Bueno, entonces me dijo, bueno, tú te vas a quedar calvo, te doy la mala noticia porque eso es hereditario. Después me vine a enterar que eso no se hereda de los papás, sino de las mamás. Pero bueno. El hecho es que en el 2011, 2012 yo estaba perdiendo mucho cabello. Y a raíz de un knockout que tú le hiciste, Flor, Flor tuvo que la ahora culpa. yo tengo la culpa. al hoy Contralor Gerardo Flor Solís. tuvo la culpa. No, es que estoy contando la historia. A raíz de un knockout que le hiciste al hoy Contralor Gerardo Solís, él en una de las preguntas tú le dijiste, oye, le está saliendo pelo. No fuiste tan agresiva como conmigo que me estoy injertando pelo, ¿no? Y él te explicó que se sometía a un tratamiento. Entonces yo lo llamé. Él era en esa época fiscal electoral o magistrado del Tribunal Electoral, no recuerdo. Lo llamé y le pregunté cuál era el tratamiento y me dio el dato y yo fui y me estoy haciendo ese tratamiento desde entonces. Es un tratamiento que se llama de regeneración capilar que hace que tú mismo generes el cabello y es efectivo. ¿Cómo? Bueno, porque hay causas por Es que las esa es la O sea, parte no te que no entiende inyectas Flor. nada. No, sí, No te espérate. sacan un pelo acá arriba y te lo ponen por acá abajo. No me sacan pelo de ninguna parte ni me lo ponen en otra parte. Se usan unas lociones, se usan unos champús especiales y se usa un tratamiento de láser. Y además ¿Te inyectas también cosas o no? minoxidil. Minoxidil es una fórmula que existe hace 30 años para regenerar el cabello. Y por accidente también, porque se usaba para otro tipo de cosas, para tratamiento del cáncer de próstata, pero se descubrió en esa época, hace 30 o 40 años, que a las personas que le administraban el minoxidil les salía pelo. Entonces eso lo desarrollaron como un tratamiento para la alopecia. Entonces, desde entonces, yo hago disciplinadamente ese tratamiento. ¿Qué es Y disciplinadamente? ¿Cada cuánto hay que ir? hay que ir cada mes y la loción hay que ponérsela todas las mañanas y todas las noches. Oye, Flor, ese fue un knockout. Ya. O sea, le No, has está hecho bien, un está knockout bien. aquí. Entonces, ¿Quiere? entonces Gerardo Solís fue el que te lo recomendó. No. Bueno, pero a Gerardo Solís le pasó. Yo escuché en un desayuno que tuvimos en el año 2010, en la presidencia de la República, escuché al entonces presidente recomendarle a uno de los que estaban ¿Quién era asistiendo, Martinelli? ¿sí? A uno de los que estaban asistiendo a ese desayuno, que fueran a hacerse este tratamiento, porque ese sí estaba totalmente calvo. Espérate. O sea, Martinelli también entonces fue parte del tratamiento. Eso es lo que Debo entender que sí, si alguien recomienda algo es porque le ha funcionado. O sea que en verdad yo no fue- conozco a nadie que Ok, recomiende algo que no le haya Ok, funcionado. pero ¿qué prefieres? ¿Que digamos que te lo recomendó Gerardo Solís o Martinelli? No, a mí no me lo recomendó Martinelli, ni me lo recomendó Gerardo Solís. Yo vi el knockout y sentí motivación de preguntarle a Gerardo cómo hacía para que le saliera pelo, como tú le preguntaste, ¿no? También, y entonces, por cosas de la vida, ¿no? Y ya después las circunstancias son de lo más divertidas más adelante, pero eso no es objeto ha de- resultado súper divertido tu knockout de viernes, Flor. Oye, buenísimo. Dale, bueno, entonces ya te echaste la crema hoy. No es crema. Oye, Flor Se no... puso el champú, No Flor. es flor, No, es y él dijo champú. que una cosa toda la mañana que Eso se es pone una loción, es una Eso, fórmula pues, magistral, una eso, loción. como 47 once, así. Un spray. Bueno, ya nos vamos, pues. Bueno. Chao, que tengan buen fin de Hasta el lunes. semana. Hasta el lunes. Si usted sigue en RPC Televisión, viene tecnología a propósito del tema. Tecnología. Y en Telemetro Radio y Oye TV, el brunch. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao.